Que Sos del Rey Católico es uno de los pueblos más bonitos, es algo que aquí sabemos bien, aunque ahora el patrimonio y la magia de las 5 villas quiere cruzar fronteras. En concreto, llegar a Francia, de donde han venido un grupo de operadores turísticos para admirar sus atractivos y promover el turismo en la comarca. Esta mañana han conocido varios rincones. Susana Marina, cuéntanos qué es lo que más les ha sorprendido. Pues quieren aprender iniciativas turísticas que estén teniendo buena acogida, como son las recreaciones históricas que se celebran aquí donde nos encontramos, en Sos del Rey Católico. También el turismo de cine, porque no tenemos que olvidarnos que hace mucho tiempo, ya unas décadas, se rodó aquí la emblemática La Vaquilla. Son en total 55 agentes turísticos venidos de todos los rincones de Aragón, pero también del departamento francés de Pirineos Atlánticos, que han llegado hasta aquí de la mano de un proyecto de cooperación transfronteriza para atraer más visitantes al Pirineo mediante la implantación de proyectos que sean económica y socialmente rentables. Y aquí, hoy, en la comarca de las 5 villas, han podido aprender unos cuantos. Son agentes turísticos de Francia y Aragón. Recorren las calles de Sos del Rey Católico y conocen modelos turísticos de éxito. Como por ejemplo el cine como producto de turismo, que aquí en Sos del Rey Católico se ha trabajado bastante. El patrimonio, lógicamente, en todas las 5 villas, tanto el patrimonio natural como el patrimonio histórico. Intercambian experiencias en el marco de un proyecto europeo para ofrecer un destino turístico único en el Pirineo. Y ya se cuenta con una oficina transnacional única en España. La oportunidad es que podemos ser también un nexo de unión entre la vertiente francesa y la vertiente española, con los técnicos para intercambiar información, folletos. A nivel de legislación hay cosas distintas también en ambas vertientes, entonces es un punto positivo de tener esta oficina. Una jornada que satisface a ambos lados del Pirineo. Ça me paraît très intéressant ce genre de journée d'échange culturel et puis touristique entre des professionnels français, des professionnels de tourisme espagnol également. Aprendemos algo suyo y ellos algo nuestro, es más información que nosotros podemos dar de ellos y ellos de nosotros, y nos mandamos a gente, que es al fin y al cabo de lo que tenemos que vivir, de mover a la gente, de que no se queden solamente aquí, de que lo vean todo. Un proyecto de cooperación transfronteriza dotado con 3 millones de euros. Las escaleras y todo.